Sean muy bienvenidos. Esta es la hora de la justicia. Hoy vamos a hablar, después de este espectacular tema de introducción musical, hoy vamos a hablar de la relación entre el deporte y el derecho. ¿Qué relación puede haber entre el deporte y el derecho? ¿Qué relación puede haber entre el deporte y la justicia? Puede parecer extraño, en realidad, pero no lo es, porque en el espíritu del hombre, en el espíritu del ser humano, en el espíritu de la mujer, no existen, en rigor, compartimientos que sean estancos. En ciertas situaciones, en ciertos contextos que a veces se dan, existen muchos puntos de contactos entre ámbitos particulares que a veces parecen un poco distantes o un poco distanciados unos entre otros. Es decir, a nadie se le ocurriría pensar quizás que entre el derecho penal o entre el derecho procesal y la poesía, o entre el derecho civil y la pintura, por ejemplo, existan puntos de contactos derivados de tendencias espirituales comunes. Escribía ya el gran maestro procesalista Piero Calamandrei por los años 1940-1950. En este contexto, en este marco de situación, hoy vamos a hablar justamente de los puntos de contacto que pueden aparecer, que se pueden vislumbrar entre dos ámbitos que a primera vista podrían aparecer completamente desconectados. Me refiero concretamente al deporte y a la justicia. Es verdad que la ley general del deporte, que en esta ley hay referencias concretas, hay referencias específicas a la justicia y al derecho, porque el deporte claramente es concebido como un derecho humano fundamental y obviamente del deporte depende la salud y de la salud en cierta forma depende la vida, más allá de lo que digan las disposiciones de la ley 2655, que es la ley que establece los principios generales del deporte en la República Argentina. Pero hoy queremos hablar entonces de estas relaciones, queremos hablar de estas relaciones que se pueden dar entre el deporte y la justicia, de las relaciones entre el fútbol y la justicia, de las relaciones, en definitiva, de las reglas del juego deportivo y de las reglas del derecho. Hace algunas semanas en nuestra editorial hacíamos referencia a esa función inmediata que tiene que cumplir un sistema jurídico en una sociedad. Decíamos, citando al gran maestro Guillermo Borda, que la convivencia de los seres humanos en sociedad exigía la vigencia inexcusable de reglas a las cuales los seres humanos teníamos que adaptar nuestras conductas, porque si no, de lo contrario, reinaría el caos y la vida en común sería prácticamente imposible. Y entonces, en esa oportunidad nos preguntábamos qué hubiera pasado, por ejemplo, en la final de Argentina contra Francia, si los delanteros hubieran podido agarrar, por ejemplo, las pelotas con las manos. Si, por ejemplo, el juez de línea hubiera podido tomar posición frente a los contrincantes por uno de los dos equipos rivales, o si el referí hubiera podido, por ejemplo, ponerse a patear al arco de alguno de los dos equipos. Es decir, no sería posible el fútbol, porque sin reglas de un juego claras, sin previsibilidad, dirían los juristas, no es posible no solo un juego de fútbol, un partido, sino que ni siquiera es posible ninguna acción humana. No hay acción humana eficaz sin cálculo jurídico, decía el gran maestro Sebastián Soler. ¿Por qué? Porque el derecho es para el ser humano algo tan esencial como el aire respirable, como también decía otro gran jurista argentino, que era el profesor Carlos Santiago Nino. También las reglas del juego, también en la justicia, también en el deporte, estas reglas son tan esenciales como el aire respirable. Y por eso hoy, esta tarde, esta casi noche, en la hora de la justicia, queremos justamente conversar con un especialista. Queremos conversar con un especialista sobre estas relaciones que a veces parecen inadvertidas entre el derecho y entre el juego, entre el deporte y la justicia, entre el fútbol, más concretamente, y su relación con la justicia y con el derecho. Sin ir muy lejos, sin tener que ir a buscar ejemplos muy rebuscados, todos los días vemos esta íntima vinculación que existe entre el deporte y una multiplicidad de casos judiciales. Ayer nada más tuvimos un escándalo en San Isidro, en el Departamento Judicial de San Isidro, que hoy fue tapa de todos los diarios del país y muy probablemente de muchos diarios en el mundo. Maradona apartan a la jueza del escándalo, titulaba La Nación de hoy, uno de sus titulares, un papelón ante los ojos del mundo. Y realmente, como decía el gran maestro ruso Fyodor Dostoyevsky, la realidad, una vez más, ha superado la ficción. El columnista Fernando Rodríguez, columnista del diario que acabo de mencionar, decía
que si en el último capítulo de esa miniserie, entre comillas, Justicia Divina, se hubiera terminado con el apartamiento de la jueza para generar un golpe de efecto en el documental, la narrativa hubiera sido poco creíble. La justicia argentina, lamentablemente, suba un nuevo episodio de descrédito, dice el diario. Y esto se agrega a varios casos emblemáticos que hemos tenido la mala oportunidad de ver que suceden concretamente con el fútbol. Hoy es el apartamiento de una magistrada, de un debate en pleno juicio, nada más y nada menos que en el juicio en donde se investigaba la muerte de quien fue en vida uno de los astros más importantes del fútbol, por lo menos del fútbol argentino, junto, sin ninguna duda, con Messi. No es casual porque no creemos en las casualidades, no es casual que en uno de nuestros primeros programas en este streaming, La Hora de la Justicia, estuvieran sentados aquí, en el lugar que hoy ocupa Germán y que va a ocupar Santiago dentro de un rato, en estos mismos sillones como invitados, dos de los protagonistas máximos de este juicio. Uno era Fernando Burlando, que fue el primero en recusar después de la Fiscalía a la jueza que ayer fue apartada por el tribunal, después de los allanamientos que realizó la Fiscalía en una productora supuestamente relacionada o vinculada con esta magistrada y que estaba haciendo un documental del juicio titulado Justicia Divina. Y el segundo de los protagonistas era nada más y nada menos que Fito Baqué, el abogado Fito Baqué, que personalmente, estando sentado en este mismo lugar, le preguntábamos qué sentía cuando le sucedían estas cosas a lo largo de un debate. Es decir, qué sentía, por ejemplo, cuando lo echaban de un juicio. Y lo que dijo en vivo Fito Baqué fue justamente que cuando se sentía echado injustamente de un juicio, llegaba a su casa y se hacía una suerte de bicho bolita, nos confesaban. Fíjense cómo son las cosas, fíjense cómo la vuelta va dando esos giros inesperados. Y los mismos jueces que ayer apartaron a Fito Baqué de la defensa de uno de los imputados, en el que es quizás el juicio más importante de la historia de nuestro país, por lo menos eso lo es en este último año, hoy prácticamente están ellos sentados, entre comillas, sentados, ¿no?, en el banquillo de los acusados, porque una de las juezas enfrenta un pedido de juicio político y el resto del tribunal ha quedado muy, pero muy maltrecho, muy, pero muy deteriorado. Han tenido que salir a dar todo tipo de explicaciones frente a las partes, frente a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que ya los venía investigando, frente a la Subsecretaría de Control Disciplinario y de Enjuiciamiento de Magistrados, es decir, frente a la prensa, como dicen los diarios, un verdadero papelón ante los ojos del mundo. Por supuesto que no queremos entrar a juzgar ni las conciencias ni las responsabilidades individuales de cada magistrado. Simplemente lo que me gustaría hacer es remarcar esta situación. Ayer Fito peleaba por quedarse en un juicio y era desplazado por una juez que hoy está siendo desplazada y hasta me animaría a decir dilapidada prácticamente en forma pública por al unísono todos los medios de comunicación. Entonces, moraleja, como decía el Martín Fierro, que nadie se muestre altivo aunque en el estribo esté, que suele quedarse a pie el gaucho más advertido. Lo repito, que nadie se muestre altivo, aunque en el estribo esté, que, como dice el gaucho Martín Fierro, suele quedarse a pie el gaucho más advertido. Así es que, hecha esta reflexión y para conversar todas estas cuestiones, esa es la idea del streaming, ¿no?, conversar prácticamente entre amigos sobre estas y otras cuestiones que tienen que ver con la justicia, pero que sobre todo tiene mucho que ver en el programa de hoy con lo que pasa en el fútbol, con lo que pasa en el fútbol a nivel mundial y con lo que pasa en el fútbol argentino. Hemos decidido hablar con un invitado de lujo, al que ahora mismo voy a presentar, porque si no después Germán me dice que me excedo y que hago eternas estas editoriales, así que para que Germán no me critique, voy a tratar de ir presentando ya mismo a nuestro invitado de lujo, que es Luis, que está conectado desde Manhattan, conectado desde Nueva York, para los amigos, para los conocidos, para los familiares. Lo conocemos como La Gorda. Voy a explicar brevemente quién es La Gorda desde Nueva York. No digo como si fuera mi hermano, sino literalmente como si realmente fuera mi hermano La Gorda, directo desde Manhattan. Directo La Gorda, entonces, desde Manhattan para La Hora de la Justicia. La Gorda nació en Morón. Fue La Gorda medalla de oro del Instituto San José de los Hermanos Maristas, uno de los mejores colegios de la zona. Fue abanderado en la secundaria, cursó y se recibió de 2 carreras en una de las universidades más prestigiosas de la República Argentina, que es la Universidad Católica Argentina. Dio clases como ayudante de alumno en esa universidad, estuvo entre los 10 mejores promedios de su promoción
hizo, insisto, 2 carreras en paralelo, o sea, no solamente estuvo entre los 10 mejores promedios, sino que hizo las 2 carreras en paralelo. Su papá era juez, tuvo 2 hermanos muy vinculados a la justicia, los 2 hermanos fiscales, y además estudió y se recibió también después de ingeniero en sistemas en Nueva York. Trabajó en Techin, Buenos Aires, trabajó en Techin, Nueva York, trabajó en Techin, Milán, vivió en Italia, estuvo muchos años dedicado al mundo de las finanzas, es absolutamente, completamente e irremediablemente fanático del club Boca Juniors y de Morón. Dirigió un equipo de fútbol en Estados Unidos, vivió en Manhattan, como dije, y ahora desde Nueva York, pero en la ciudad de Queens, y en exclusiva para la Hora de la Justicia vamos a entrevistarlo y lo primero quiero pedirle a la audiencia un fuerte aplauso para la gorda desde Nueva York. Por favor, un fuerte aplauso y le vamos a preguntar a la gorda en primer lugar si cree en el derecho, como hemos hecho con todos nuestros entrevistados. Le vamos a preguntar qué le parece la relación entre la justicia y el derecho, sobre todo en el fútbol. Y entonces ya está con nosotros Luis desde Nueva York. Estas son las primeras preguntas que le hacemos. Le doy la palabra entonces a nuestros coequippers, a Germán Francone, que está acá al lado mío haciéndome el aguante, a Santiago Nicolás Baños. Queremos hablar también de las repercusiones del caso Maradona. Con ustedes entonces, Luis desde Nueva York, en exclusiva para la Hora de la Justicia. Un fuerte